La civilización babilónica, o también llamado Imperio Babilónico, fue una cultura surgida a comienzo del segundo milenio antes de Cristo y se ubicó en la región central y el sur de la Mesopotamia, cerca de la actual ciudad de Bagdad, y constituyó en esa época una de las civilizaciones más importantes de la región. El término de Babilonia significa en griego la puerta de Dios. La civilización babilónica se destacó en las áreas como en la arquitectura, la astrología, la astronomía y las matemáticas. Esta civilización hablaba el idioma acadio. Este idioma, actualmente extinto, se mantuvo a pesar de que sus fundadores habían sido los amorreados, aquel pueblo de origen semita. En cuanto a la escritura, la civilización babilónica adoptó un sistema de sumerio, un sistema cuneiforme del que existen pocos registros. Uno de ellos es la tabla de arcilla, que data cerca del año 3200 a.C. Esto servía como base de la escritura, sobre las que se redactaban contratos o documentos de carácter oficial, y una vez finalizados los escritos, el escribas debía coser la tabla a fuego para que los textos se convirtieran en duraderos. Fue esta civilización la que ideó el código jurídico de origen divino llamado el Código de Hammurabi, conocido en la actualidad como las bases del sistema jurídico moderno. En él se expresaba la estructura social y económica de esta civilización. Se trató del primer documento de ley jurídica que ningún ciudadano o rey podía cambiar. Con el imperio de Hammurabi, la ciudad de Babilonia se convirtió en un gran centro religioso politeísta. Creían en dioses mayores y menores, a quienes les construían grandes templos. Los mayores, como Marduk, dios de Júpiter y de Babilonia, tenían templos de mayor importancia. Para esta civilización, los dioses eran seres terribles y vengativos, que solo podían ser bondadosos y benévolos con los pueblos a quienes adoptaban. Los dioses malvados eran representados con cabeza o forma de animal, mientras que los dioses bondadosos o protectores se los representaban con figuras humanas. En cuanto al arte y arquitectura, esta civilización realizaba construcciones en base a líneas rectas y utilizaba el ladrillo vitrificado a la vista para la decoración de los templos y palacios. Estos ladrillos estaban construidos por fango proveniente de las inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates, y la cara externa de ellos estaban recubiertas por una película vítrea que les hacía adquirir un tono acristalado. Los colores utilizados variaban desde los tonos de grises, azules, marrones y rojizos. Los murales en tabique esmaltados eran muy comunes. Los artesanos comprimían la fangosa arcilla dentro de formas específicas de madera y las cosía en hornos. Luego las esmaltaba para proteger la pintura y finalmente en esta adornaba los muros civilización, de las el conocimiento edificaciones. científico estaba en manos de los sacerdotes y su área de mayor interés fue la astronomía. Los babilónicos consideraban que las estrellas eran dioses. Además, fueron los propulsores de la carta astronómica y realizaron amplias observaciones de planetas y estrellas. Tuvieron conocimiento de la distancia de la Tierra y el Sol y pudieron apreciar solsticios y equinoccios. Asimismo, dividieron al año en 12 meses y la semana en 7 días, calendario que heredamos hasta hoy. Por último, fueron los babilónicos
quienes determinaron la órbita elíptica de la Tierra, la cantidad de planetas en nuestra galaxia e incluso fueron los creadores de la rueda. Alrededor del año 3500 a.C., en esta civilización, se empezó a perfilar una escritura pictográfica que utilizaba conos y esferas. Un cono pequeño era una unidad, varios conos pequeños representaban hasta 9 unidades, una esfera pequeña eran 10 unidades. Los 59 primeros números se representaban con una composición de conos y esferas, conformando un sistema numérico todavía decimal, que se transformaba en sexagesimal al representar el número 60 por un cono grande. Poco a poco, los signos pictográficos fueron disminuyendo en número y simplificándose, hasta evolucionar hacia signos abstractos, en forma de cuña, realizados sobre tablillas blandas de arcilla, secadas posteriormente en hornos o al fuerte sol de esta región del mundo. El sistema de numeración sumerio fue acumulando signos cuneiformes verticales hasta el número 9, utilizando un signo cuneiforme horizontal con base decimal para 10 unidades, uno o más signos cuneiformes horizontales y los correspondientes verticales para expresar los números entre 10 y 59 y posteriormente otro signo cuneiforme vertical para el número 60 representando al sistema sexagesimal. Del sistema de numeración sexagesimal de base 60 utilizado por los babilonios deriva el uso moderno de 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Los babilonios fueron pioneros en respecto a esto. El sistema sexagesimal mesopotámico de base 60 facilitaba la subdivisión exacta en fracciones sexagesimales, además de su idoneidad para las mediciones astronómicas. En esta época se iniciaron las operaciones aritméticas elementales, la adición y la sustracción, llamadas ana y basima en lengua sumeria. Se realizaron tal como las actuales operaciones con ángulos o medidas de tiempo. Las sumas babilónicas de base 60 son fáciles de utilizar para medir el tiempo. La ciudad de Babilonia fue conquistada por los persas en el año 539 a.C. Toda la Mesopotamia quedó integrada en el imperio persa durante 200 años, hasta la conquista de Alejandro Magno en el año 331 a.C. Después de la muerte de Alejandro, Babilonia fue regida por la dinastía Seleucida. La cultura mesopotámica se fue diluyendo poco a poco en el helenismo dominante, cultura y civilización de la antigua Grecia. La última descripción cuneiforme conocida datan en el año 75 después de Cristo. Muchas gracias por su atención.